Bienvenidos, estimados asociados de Apegri. Estamos iniciando la conversación con una reflexión e intercambio de opiniones profesionales entre los socios e invitados especiales sobre el tema la guerra del conflicto Ucrania-Rusia. Hoy día es martes 15 de marzo del 2022 y dejamos mención expresa de que los contenidos y las opiniones vertidas por los invitados y por los profesionales de Apegri son realizadas a título personal y no representan en ningún caso la postura de Apegri como asociación. En consecuencia, Apegri no asume ninguna responsabilidad por el contenido u opiniones de los profesionales de la gestión de riesgo que participan. Este taller se dedicará a comentar algunos elementos conceptuales relacionados con los riesgos que están surgiendo en el conflicto Rusia-Ucrania y otros derivados de las reacciones de los países involucrados, enfocados principalmente en aquellos componentes menos visibles. Usaremos un formato de charla de café en el que vamos a intervenir en cierto orden inicialmente, pero con la posibilidad de interrumpir indistintamente cuando haya necesidad de profundizar en el contenido en alguno. Está con nosotros Gustavo Vallejo de Perú, un especialista en seguridad informática, y también está con nosotros Víctor Pérez Añudo, especialista y máster en Relaciones y Derecho Internacional, y su servidor Luis Cachay, especialista en Gestión de Riesgos Financieros, de Perú también. Iniciamos con una pregunta que impulse nuestro diálogo, que tiene que ver con estas diferentes dimensiones que cobra un conflicto. Un conflicto que no es nuevo, que sin embargo tiene repercusiones potenciales muy graves para el resto de la humanidad. Y mi pregunta a los dos, a Víctor y a Gustavo, sería, ¿es esta una guerra que tiene varias dimensiones? ¿O es que en realidad son varias guerras y la opinión pública está solamente enterada parcialmente de algunas de ellas y por lo tanto es muy difícil conocer qué hay detrás? La respuesta de ustedes estoy seguro que nos van a ayudar a entender con mayor profundidad qué hay detrás de todas estas guerras y cuáles son estos escenarios en los que se desarrolla el conflicto Ucrania-Rusia. Víctor, ¿qué te parece si nos das tus opiniones al respecto? Micrófono. Perfecto, se escucha bien. No, ahora no se te escucha, Víctor, tienes que poner tu micrófono. Disculpe. Decía que, ante todo, gracias Luis por esta oportunidad y gracias a Pegri por haber tenido la iniciativa de poner voz a los socios en un tema tan de actualidad y tan preocupante, podríamos decir, para toda la humanidad, ¿no? Por la dimensión global que tiene el conflicto. Retomando tu pregunta, ¿estamos hablando de una guerra o varias guerras? En primer lugar, tendríamos que visualizar qué es lo que entiende la gente con el concepto guerra, ¿no? Hemos de ser conscientes que aquellas personas que no están directamente relacionadas con estudios o actividades que en cierta medida puedan estar vinculadas al concepto bélico o pueda proveerles de una visión más global, si le preguntáramos ¿qué opinas de la guerra?, la primera visión que nos viene a todos es la del conflicto bélico convencional, ¿no? La visión con la que se abren y cierran nuestros telediarios de edificios destruidos, de armas de guerra, vehículos de guerra, desolación y destrucción. Pero hay otras guerras. Me aventuro a decir que no podemos estar hablando de una guerra, sino de diferentes guerras. Estamos hablando de una guerra desde la perspectiva convencional, como hemos dicho. Estamos hablando de una guerra desde la perspectiva informática. Hoy en día cada vez sabemos más, conocemos o creemos saber más sobre el concepto de los ciberataques, este fenómeno de ciberguerra que Gustavo también domina y del que nos hablará más tarde. Estamos hablando de guerras en el ámbito económico,
guerras en el ámbito de las líneas de suministros. Vemos ahora mismo, por ejemplo, estamos viendo en España, como en nuestros supermercados hay una carencia de un producto tan básico como es el aceite de girasol. Nos hemos despertado recientemente conociendo que Ucrania es el granero de Europa, que el mayor volumen de cereales que nos llega a los ciudadanos de la Unión Europea proviene de Ucrania. Algo que la gran mayoría, entre los cuales me incluyo, desconocíamos, ¿no? Estamos hablando de una multidimensión en el aspecto bélico, y a mí me gustaría abordar desde mi humilde conocimiento, una dimensión que es bastante desconocida por los ciudadanos, ¿no? Y es el concepto de guerra híbrida. Es el concepto de lo que podemos denominar las nuevas guerras del siglo XXI. ¿Y a qué nos referimos con esto de guerra híbrida? Bueno, pues las guerras híbridas, que por cierto es un término bastante reciente, que se ha acuñado en el siglo XX para referirse a aquellos conflictos en los cuales encontramos una hostilidad, en primer lugar, encubierta. No estamos hablando del concepto tradicional del soldado, ¿no? Del uniforme militar. Estamos hablando de personas civiles. Estamos hablando del uso de lo que se denomina términos militares, los proxies, ¿no? Y que lo pudimos ver en el anterior conflicto en la península de Crimea en el año 2014, ¿no? Allí el uso de este concepto de guerra híbrida, el uso de elementos existentes ya en la población que realizaban actividades encubiertas, actividades subversivas, de sabotaje, de manipulación, de hostilidades, por supuesto, con el apoyo de un Estado que, sin declarar abiertamente una situación de guerra, que sin participar de manera visible con sus uniformes, con sus banderas, está interfiriendo en contra de lo que es el derecho internacional en la soberanía de un Estado, ¿no? Porque aquí, si algo tenemos que tener claro, partiendo desde una perspectiva de absoluta neutralidad, es que hay una violación clara y flagrante del derecho internacional. Se está violando los principios de igualdad soberana de los Estados. Se está violando la prohibición del derecho internacional sobre el uso de la fuerza en la resolución de conflictos. Además, es uno de los principales artículos de la Carta de las Naciones Unidas. Se está violando el principio de no intervención en asuntos internos de un Estado, que se recoge en un par de resoluciones también de la Asamblea General de Naciones Unidas, se recoge este principio de no intervención en asuntos internos. Entonces, partiendo de la base que hay una violación clara y flagrante del derecho internacional, se ha venido utilizando, porque claro, ¿qué es lo que vemos el común de los mortales? El común de los mortales vemos cuando se tira la primera bomba, vemos cuando el primer tanque se pone en marcha, cuando los aviones comienzan a atacar en un territorio soberano, ¿no? Pero no hemos visto o no vemos tan claramente toda esa parte de guerra híbrida que conlleva el uso de estos proxies que he mencionado, que usa el uso de los medios informativos para manipular, lo que hoy en día cada vez conocemos más con el término de desinformación. En ámbitos militares hay una terminología que se utiliza para definir esta estrategia en las comunicaciones, que es STRATCOM, ¿no? Cualquier ejército que se precie, y en esto los rusos son unos maestros, utilizan la estrategia de comunicaciones, el STRATCOM, tanto de una perspectiva defensiva como ofensiva, para manipular en la opinión, para transmitir una idea que no necesariamente tiene que coincidir con la realidad. Y el tema del STRATCOM también podríamos definirlo como otra guerra, si bien es parte de este concepto de guerra híbrida, ¿no? En el año 2014, en un summit de OTAN,
se le dio la bienvenida por parte de OTAN a la creación del Centro de Excelencia para la Estrategia de las Comunicaciones en Letonia, ¿no? Y es un tema, yo en la experiencia que tengo trabajando con OTAN, es un tema que desde luego se afronta muy en profundidad, el uso de las comunicaciones. Los rusos son unos maestros en este arte. Víctor, quiero interrumpir brevemente ahí para Por favor. confirmar algo. Este concepto de guerra híbrida, que creo que es nuevo también para mí y seguramente para otros que nos escucharán. Este concepto es una aplicación de una modalidad diferente de guerra frente a las guerras que hemos visto en conflictos anteriores, tanto en zonas de Medio Oriente como de Centroamérica, o es más bien una evolución de la guerra en utilizando herramientas informáticas y comunicacionales que quizás antes no estaban tan a la mano. ¿Podrías comentar algo de eso? ¿Esto es una nueva modalidad o es una evolución o es simplemente más de lo mismo, solamente que con otros actores? Bueno, en realidad el concepto es, el término es nuevo, en su acuño es un término nuevo, pero el concepto de guerra híbrida estaba allí desde tiempos atrás, ¿no? Sun Tzu, el gran maestro de la guerra, ya hablaba de utilizar las debilidades del enemigo sin ningún tipo de reparo y si hacemos un poquito de visión atrás en el tiempo reciente, podemos encontrar en Centroamérica el concepto de guerra híbrida se utilizó y así lo reconoció la Corte de Justicia Internacional con el apoyo de Estados Unidos a las contras en Nicaragua. Es quizás menos elaborado porque entonces el concepto de la estrategia de las comunicaciones no formaba parte, o al menos no teníamos un acceso como tenemos hoy a medios sociales y a fuentes de información, pero sí es cierto que en ese conflicto, en Nicaragua contra la contra, valga la redundancia, ya se utilizaba el tema de los medios no convencionales, el tema de esa intrusión en la soberanía de un país. Y si miramos más reciente, China también es una maestra en el uso de la guerra híbrida en el conflicto del mar de China con sus diferentes vecinos, ¿no? Lo mismo, es un conflicto que es muy desconocido, el del mar de China, donde una potencia, como es la República China, pues utiliza, por ejemplo, el concepto de proxies que antes he mencionado, a través de armar a los barcos de pescadores, viola el derecho internacional a través de la construcción de atolones, de islas artificiales, de cara a ampliar sus aguas territoriales, utiliza también la manipulación y estratégica de las comunicaciones, medios informativos, medios políticos. Entonces, realmente es un concepto que ya estaba ahí. Lo que sí nos puede llamar la atención, y creo que aquí es otra reflexión importante a hacer, es que es un concepto masterizado por los grandes. Hasta ahora hemos hablado de Rusia, hemos estado hablando de Estados Unidos, en Centroamérica, podríamos hablar de otras intervenciones en América del Sur, hemos estado hablando de China, Rusia, Estados Unidos, casualmente tres de los grandes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde deberíamos velar y deberíamos ser los guardianes del derecho internacional, ¿no? Y aquí me gustaría hacer una reflexión a nivel particular y es lo triste que resulta ver que aquellos que deberían ser los guardianes del derecho internacional, basándose en su grandeza y en su poderío, ya no solamente armamentístico, sino también económico y en otros dominios, cómo se permiten violaciones del derecho internacional con total impunidad, porque por ejemplo en el caso que mencionábamos antes de Nicaragua, pues hay una sentencia de la Corte de Justicia Internacional en contra de los Estados Unidos, que por supuesto Estados Unidos pues, no se vio en gran medida
afectado, ¿no? Entonces, bueno, una reflexión para dejarla ahí. ¿Estaríamos en el mismo escenario si quien hubiera violado el derecho internacional, hubiera cometido esta agresión, no fuese uno de los rendes o no tuviese el respaldo de uno de los rendes? Pues evidentemente Claro. estaríamos hablando de un escenario diferente. Sí, yo creo que aquí vale la pena también mencionar que con la reflexión que haces, que es una reflexión bastante profunda y de alto nivel, nos pone delante de una situación en la que todos debemos tener un poco más de información verificada y formarnos una opinión y tomar una acción. Es decir, hemos tenido alguna comunicación de socios de APEGRI que nos han remitido vía correo electrónico algunas inquietudes que ameritan que se mencionen aquí, porque justamente, dada la multidimensionalidad de este conflicto, sus causas y sus repercusiones, vale la pena preguntarnos cuáles son estos factores políticos, económicos, que detonan el conflicto, o más bien lo vuelven a hacer aflorar, dado que es un conflicto que quizás no es tan nuevo. Y por otro lado, están cuáles son estos riesgos que se están formando, que se están generando, que se están consolidando como potenciales efectos negativos sobre la humanidad, y luego estos escenarios que seguramente Gustavo nos puede comentar un poco de estos escenarios donde se está dando esta confrontación, ¿no? Y finalmente podríamos llegar a alguna iniciativa para ver cómo Latinoamérica o Iberoamérica en general se puede ver afectado por estas repercusiones. Gustavo, ¿tienes algo que comentar ahí sobre los escenarios y los riesgos? Sí, Lucho, muchas gracias. Buen día con todos. Acá hay varias cosas que comentar. Primero, lamentable desde un punto de vista de humanidad, la guerra, pero desde el otro punto de vista cibernético, fascinante. Porque comenzamos a ser, en mi caso, un espectador de muchas cosas que se venían hablando hace más de 20 años, ¿no? La ciberguerra, ¿no? Como concepto a partir de mucho uso de la informática en el mundo, ¿no? Esto ya lo venía escuchando a varios países, a algunos latinoamericanos, a prepararse en la ciberguerra, ¿no? Entrenamientos y todo eso. Hoy, no específicamente por el caso que está sucediendo en Ucrania, pero nosotros en los últimos años, a raíz de todo ese tema de la pandemia, se ha acrecentado muchas hostilidades en el mundo informático. Para el común de las personas, apagamos el celular, apagamos la computadora y nos vamos a dormir y todo está feliz, ¿no? Pero el Internet es un sitio totalmente hostil, ¿no? Entonces es un sitio que no tiene necesariamente las convenciones que está hablando o el derecho internacional que habla Víctor, sino que ahí es todo contra todo, ¿no? O sea, todo lo que pueden hacer con alguien va a depender de tu capacidad de defensa, ¿no? Y algunos van a depender de su capacidad de ataque, ¿de acuerdo? Entonces, esto hay dos formas de verlo. Uno, en el ámbito de defensa nacional, hay muchos países que tienen políticas, estrategias y capacidades de defensa y otros de ataque cibernético. De hecho, por ejemplo, España hace poco comenzaba a activar varios protocolos de tema de defensa, ¿no? Y a nivel país, ¿no? Y lo otro a nivel de empresa privada, ¿de acuerdo? Entonces, la empresa privada no está muy familiarizada pues, por todos sus términos, porque no es su término del día a día, pero a nivel de defensa nacional, pues sí hay que tocarlo de esa manera. Entonces, uno de los grandes riesgos que yo comienzo a ver en las organizaciones empieza en una figura que se llama el CISO. Y aquí hago unas variantes, ¿no? Primero, el negocio solo ve dos dimensiones, ¿no? Ve su propio sistema de negocio y ve la dimensión de TI. Y el tema de seguridad lo ve como un componente de TI. Ya desde ahí, ya tiene un gran riesgo. Las empresas deben de ver esto desde un dominio de negocio
de TI y otro dominio específicamente de seguridad. Y cuando hablo de seguridad, estoy hablando de un modelo integral. ¿Qué quiere decir? Seguridad cibernética, seguridad de la informática, seguridad de la información, hasta seguridad física, seguridad de proveedores, física porque pueden tener un ataque de drones, ¿no? Entonces, eso no existe, ¿no? Entonces dicen, no, pero yo quiero una tecnología en la cual nunca me ataquen, ¿no? Bueno, eso no existe. Entonces, creo que el CISO debe tener alguna formación, no necesariamente que venga de las Fuerzas Armadas o castrense, algo así, pero debería tener alguna práctica, conocimiento de temas de guerra, porque estamos en guerra. Entonces, lo que hace este conflicto es acrecentar más el estado de hostilidad que hemos tenido en estos últimos tiempos. Ahora, ¿qué está sucediendo en el ciberespacio? Pues simple. Países que han estado aplicando una sanción al agresor, pues simplemente están sufriendo alguna represalia informática, y eso fue hace poco hacia Toyota, ¿no? Hacia uno de los proveedores de Toyota que tuvo que parar la producción de algunas de sus modelos, ¿no? Y aparte, las empresas privadas, por los temas de rescate, ¿no? Secuestro informático, para obtenerse criptomonedas, ¿no? Entonces, la empresa privada, específicamente el CISO, debe tener una evolución en su concepto de seguridad en un modo que puedan entender prácticas técnicas de guerra que se están aplicando en el ciberespacio. Si no lo logran, lo que van a hacer, porque hay países que tienen capacidades, España, Europa, Estados Unidos, pero países de Latinoamérica no tienen, pues ni siquiera tienen una política de ciberseguridad, mucho menos van a tener una capacidad de defensa, ¿no? Con los cuales las empresas privadas tienen que tener algún modelo de poder defenderse. Pero ya no se basta simplemente de poner un firewall, sino tiene que haber toda una estrategia detrás de eso. Qué interesante, Gustavo. Creo que has complementado de forma muy, muy clara el concepto bélico que nos ha explicado Víctor con la vulnerabilidad que tienen determinado tipo de empresas frente a los efectos de este conflicto, ¿no? En realidad tienes razón. Mira, la norma sobre ciberseguridad y seguridad de la información en el Perú, si bien es cierto, había una norma antigua del año 2007, 2010, recién ha sido emitida la modernización de esa norma con conceptos estándares más actuales el año pasado. Y recién será efectiva completamente en julio del año 2022. Con eso estamos dando la razón a lo que tú comentas. Nuestras capacidades como entidad financiera, que están sumamente reguladas, recién están emergiendo en términos de seguridad de la información. Y ya no quiero comentar respecto de lo que en otros sectores hay, ¿no? Donde quizás esto todavía no esté planteado. Es interesante porque quiero abonar en lo que has comentado, porque tengo en mis manos un texto que se llama El ocaso de la guerra del código, The Dawn of the Code War. Y solamente quiero mencionar que habla, en el subtítulo, dice, la guerra de América contra Rusia, China y el incremento de la amenaza cibernética. Fíjense, entonces, y este es del año 2018. Quiere decir que ya en este año era el ocaso, después de muchos años de trabajo oculto, de programadores, como bien dices tú, ese lado oculto que no vemos, ya en el año 2018 hablábamos de el ocaso de la guerra del código. Y mira cómo ahora esto cobra vigencia, y quiero referirme a otro texto muy interesante de Erich Fromm, El miedo a la libertad, donde literalmente decía, en la Edad Media, el pequeño comerciante poseía un grado considerable de seguridad, porque lo más importante que había que defender no eran tanto sus actividades económicas, porque él las tenía casi aseguradas con la población dentro de cuando vivía en la ciudad y con los proveedores que estaban sometidos al señor feudal, sino más bien por la protección de la muralla. La muralla era algo que los protegía mucho y era muy importante mantener la muralla y vigilante, ¿no? Mientras que las actividades económicas eran, entre comillas, secundarias. Parece que ahora hay otras dimensiones de eso mismo, en el que la seguridad se vuelve cada vez más importante y hay que hacer prioridad sobre
¿Cómo aseguramos que nuestro contexto donde se desarrollan las demás actividades puedan ser seguras? Pueden ser seguras. Entonces, creo que me toca a mí llamar la atención también sobre lo que acabas de comentar en el mundo empresarial u organizacional. Yo veo que Ucrania es un país muy pequeñito en términos económicos, pero como bien dijo Víctor Pérez, lo hemos identificado recientemente como el granero del mundo. Rusia es una economía, en términos monetarios, relativamente pequeña. En términos de tamaño es 1/10 o aproximadamente del de China. Estados Unidos sigue siendo, hasta ahora, la economía más grande del mundo. Entonces, en términos económicos, la relevancia de estos mercados no es tan grande como la de Estados Unidos, como la del bloque europeo. Eso es algo que tenemos que ser conscientes. Y eso, de alguna manera, da tranquilidad sobre el impacto económico de algo que pueda suceder en estas regiones. Sin embargo, también trayendo a colación lo que Víctor Pérez ha comentado, hay dos cosas que quiero mencionar en relación con el aspecto financiero y económico. Primero, económico, porque los recursos no están solamente en esa zona, sino que se desplazan por la globalización hacia otros países. Y es ahí donde el cortar estos canales de distribución sí puede generar un impacto negativo en las economías, no solo de Europa, que son sus principales importadores de petróleo, o en el mundo, que también hay importadores de grano. Hay otro efecto colateral en otros productores de grano que probablemente se verían beneficiados con estos bloqueos. Y también, por supuesto, hay un impacto sobre los fertilizantes que también son importados y que podrían generar alguna distorsión en el mercado de granos, principalmente, que son el mercado de alimentos. Entonces, una primera dimensión está en los recursos de estos países. Una segunda dimensión está vinculada con los bloqueos. Así como en el fenómeno de la pandemia tenía un efecto inmediato higiénico sobre mortalidad y morbilidad de las personas, había otro efecto no derivado directamente de la pandemia, sino de las medidas restrictivas que afectaban la economía, incluso en algunas ocasiones más que la propia enfermedad. Ese es el segundo elemento, la distribución, cómo se restringe debido a las medidas de reacción de las entidades. Ese es el segundo efecto económico que creo que vale la pena profundizar en algún momento en términos de cantidades de países afectados, los países latinoamericanos que son dependientes del grano, de los alimentos. Y hay una tercera dimensión que también tiene que ver con lo económico, con los recursos, pero que ya no está tan directamente vinculada con estas regiones, que es los combustibles alternativos. Como el hecho solo de que diferentes componentes de la canasta de alimentos o componentes de la producción de, por ejemplo, autos eléctricos o naves espaciales o aviones de guerra, todos estos componentes se ven encarecidos y por lo menos los combustibles alternativos, dada las restricciones en la provisión de petróleo, los combustibles alternativos se ven beneficiados, se ven más atractivos, y eso podría traer de nuevo otra ola que ya ha sucedido antes, que se hace rentable el etanol, por ejemplo, pero las zonas agrícolas dedicadas al cultivo de grano para el alimento vuelcan, se orientan hacia la producción de cultivo para el etanol, y entonces se genera otra vez una espiral de inflación por los alimentos. Fíjense todas estas vinculaciones que hay en el aspecto, primero, recursos económicos, luego bloqueos y su impacto sobre la distribución, y tercero, otros bienes o sustitutos que increíblemente pues, no es la primera vez que sucede. Entonces, pareciera que, si bien es cierto, son nuevas modalidades de guerra, hay nuevos escenarios cibernéticos, el meollo del conflicto sigue siendo los recursos y sus efectos sobre las economías en las diferentes regiones del mundo. Ahora, también recogiendo las inquietudes en este caso de Jorge Loza, que nos ha comentado una pregunta: ¿cuándo y cómo
se podrían impactar los países en Latinoamérica o en Iberoamérica? ¿Tomar partido por uno u otros lados tendría algunas consecuencias? ¿O tomar medidas de restricción a la economía o los flujos financieros, a los bancos de Rusia? ¿Ustedes creen que es una consecuencia natural de este conflicto? ¿O es que ustedes creen que eso no va a decantar y que poco a poco la diplomacia va a prevalecer? ¿Qué me dices, Víctor? No se te escucha, Víctor, vamos a poner el micrófono. Disculpe. En primer lugar, quería comentar que parece que volvemos a un periodo de Guerra Fría, ¿no? Parece que en principio vuelve a haber una necesidad de alinearse clara y explícitamente con uno u otro bloque. Estamos viendo como los países se decantan o bien a favor de Ucrania o bien a favor de Rusia, o no explícitamente a favor de Rusia, pero alegando una supuesta neutralidad cuando estamos hablando de nuevo de una agresión al derecho internacional, ¿no? Evidentemente, elegir en el bando que uno se encuentra cuando estamos hablando de geoestrategia y de política internacional va a tener un impacto directo en el ámbito económico, como bien has comentado y como bien sabes. Y me gustaría volver a mencionar el tema de las líneas de suministro. Estamos en un mundo globalizado donde todos tenemos una dependencia de todos en mayor o menor medida. Estamos viendo ahora que de repente hay una carencia de chips que están producidos en unas regiones de la Tierra, y eso implica que una señora en Houston tenga que esperar 9 meses para comprar un coche porque no hay ese componente, o que un señor en Madrid tenga que esperar 6 meses para tener determinado aparato electrónico porque no se puede construir, ¿no? Y evidentemente estas relaciones internacionales van a definir las líneas de suministro, no solamente que provienen de esos países productores, sino también las líneas de suministro de compra. Y me gustaría aquí recordar que en el anterior conflicto de Rusia con Ucrania en el año 2014, cuando se anexiona ilícitamente la península de Crimea, a pesar de que efectivamente hay un referéndum, etc., la Unión Europea, el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, que es la diplomacia de la Unión Europea, decide sancionar a Rusia con el no envío de alimentos vegetales, ¿no? Ustedes, como saben, España es uno de los mayores productores, en este caso en la cuenca sur de España, productores de tomates, productores de pepinos y otros vegetales debido a la gran huerta de invernaderos que tenemos, ¿no? Bueno, pues lo que en principio debería suponerse como una medida de castigo al agresor se vuelve contra nosotros porque se produce un estocaje que no hay a quien colocarle, y Rusia, jugando su papel estratégico, en lo cual son unos maestros, dice, bueno, pues si no me suministra Europa, a lo mejor me suministra Turquía, y a lo mejor me suministran otros países que estarán encantados de recibir nuestro pedido, ¿no? Entonces, esta línea bidireccional, no solo de recepción de suministros, sino de exportación, con el impacto que ello tiene en el Producto Interior Bruto de un país, evidentemente va a estar en gran medida afectada por esa toma de partido, ¿no? Igualmente, en el tema de aranceles, si volvemos o seguimos con la economía, porque evidentemente los acuerdos bilaterales que se establecen en tema de aranceles, de importaciones, de exportaciones, pues en gran medida seguirán siendo afectados por esta toma de partido por una u otra de las partes en conflicto, que yo creo que a día de hoy ha de reconocerse que volvemos a hablar de un bloque del este y un bloque de occidente. Por una parte la gran Rusia con su aliada China, y por otra parte la OTAN como ese gran paraguas de occidente.
Claro que sí, claro que sí. Creo que hay una orientación hacia, otra vez, la Guerra Fría, conformada por bloques así por hemisferio, ¿no? Sin embargo, también es cierto que, como tú acabas de comentar, los intereses globales están dependiendo de que esa Guerra Fría no se incremente. ¿No? La hegemonía norteamericana tiene décadas, si no centurias, y la hegemonía china también es algo que no podemos dejar de ver, ¿no? China comercialmente ha copado los mercados internacionales, los mercados del mundo. Y eventualmente podríamos pensar, como en algún momento hace 2 décadas se pensaba en que los grandes países como Rusia, Brasil y China se iban a constituir en un bloque económico por su tamaño, ¿no? Y con India además, ¿no? Sí, entonces creo que tienes razón en que vale la pena indagar qué otro tipo de guerras hay, ¿no? Porque acabas de comentar el tema de los aranceles, efectivamente, ¿no? Hay una especie de subguerra de aranceles entre los países que toman partido de uno u otro lado. Hay también una guerra de pipeline o de encadenamientos, ¿no? En donde te bloqueo aquí y estratégicamente te dejo sin provisión de determinados insumos estratégicos. Está el tema de los bloques y, y yo quisiera aquí también llamar la atención sobre diferentes escenarios o herramientas, como tú comentas, en donde hay diplomacia que hace esfuerzos visibles por resolver parte del conflicto. Hay un interés geopolítico por cubrir zonas en las que antes no estaban. OTAN fue avanzando después de la caída del muro, fue avanzando hacia el este, ¿no? De manera sistemática, ¿no? Cubriendo nuevos países en alianzas, cosa que ha sido tomada como el argumento, la excusa de Rusia para volcar en una respuesta de defensa. Después hay una guerra como la que seguramente Gustavo nos puede comentar un poco, que es la de la guerra cibernética. Hay una guerra de propaganda, hay una guerra comunicacional. Por eso es que estas dimensiones tan variadas, creo que vale la pena en siguientes foros enfocar en una de ellas para hacer una especie de zoom sobre cada una de estas. Gustavo, ¿nos podías comentar algo al respecto? Sí, a nivel de Latinoamérica, pues ningún país ha tomado alguna públicamente algún bando, por llamarlo algo así, ¿no? Como mencionaba Víctor, ¿no? Pero, pero creo que las capacidades de defensa que puede tener un país a nivel cibernético son muy bajas. Entonces, ya desde ahí, cibernéticamente hablando, pues no hay forma de que nosotros en Latinoamérica, al menos por ese lado, puedan tomar partido. Con lo cual, las organizaciones, o sea, mejor estoy así que nadie me mire para que no me ataquen, pero lo que está sucediendo es que están atacando a varias empresas privadas, ¿no? Y más por tener un rédito económico, que eso también lo hemos visto en algunas guerras, ¿no? Como sucedía en la Guerra del Pacífico, ¿no? Que extorsionaban a grupos, grupos económicos como cupo de guerra, ¿no? Entonces, este cupo, ahora lo llamamos pago de rescates a través de criptomonedas, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo es que grupos, no sé de qué bando o de qué país, están asediando a empresas privadas en Latinoamérica para tener este rédito económico a partir de las sanciones que otros países están dando, ¿no? No ha aparecido solo con esto. Una empresa privada siempre está pasando por algo que se llama ciberdelincuencia, luego ciberterrorismo y ahora pues ciberguerra, ¿no? Entonces siempre van a estar sufriendo algún tipo de ataque y pues la postura siempre de esto es obtener un beneficio económico a través de criptomonedas. Y esto lo podemos ver en algunos
algunos balances de algunas criptomonedas que estamos viendo ahora en estos meses, ¿no? Bueno que hayas tocado, efectivamente, Gustavo, el tema de las criptomonedas, porque inicialmente se pensaba que las criptomonedas podían constituirse como un refugio frente a los bloqueos financieros y que eventualmente su demanda se iba a incrementar en la medida en que se bloqueara SWIFT o se bloquearan ciertos mecanismos de pago entre bancos con los bancos de oeste y este. No ha sucedido tanto así, sino más bien sí se ha notado un incremento de la demanda de monedas cripto, entre ellas las más estables como Ethereum y Bitcoin, por parte del mundo retail o el mundo de personas, no tanto del mundo organizacional. Esto quiere decir que ha sido utilizado más como un mecanismo de transacción más que de reserva, ¿no? En la medida en que hubiera sido considerado de reserva, quizás se hubiera reflejado en un incremento mucho más significativo de su valor. Y me gustó mucho y creo que hay que llamar la atención sobre esto para dejar constancia de lo que acabas de comentar, las tres formas en que los conflictos a través de la plataforma del ciberespacio se pueden generar. Uno, como la ciberdelincuencia, que la conocemos, y felizmente que has dicho el término que ya hemos aprendido, ya no es hackers, porque un hacker no es un ciberdelincuente, pero un ciberdelincuente sí suele ser una persona muy especializada que lo utiliza para fines negativos. Luego está el ciberterrorismo, efectivamente, como lo comentas, y finalmente la ciberguerra. Creo que esas dimensiones las podríamos profundizar mucho en un conversatorio especializado del tema. Y Víctor, yo quería comentar una noticia que salió recientemente en estos días respecto de la vinculación que hay entre determinados gobiernos occidentales y algunas, yo diría, facilidades o instalaciones de investigación sobre temas biológicos o que podrían ser capturados por el ejército ruso en caso que invadan en la zona de Ucrania. Este espacio también, que es una guerra biológica, es algo que no se había previsto hasta hace poco y sin embargo también ha aflorado como ya no solamente de un lado, sino también del otro, donde algunas instalaciones de investigación biológica son patrocinadas por ambos lados, ¿no? Por un lado por el lado occidental y por otro lado por el lado oriental. Bueno, el concepto NRBQ o CBRN, como se le dice en inglés, de Chemical, Biological, Radiological and Nuclear, es un concepto ampliamente trabajado y elaborado por los distintos países y los distintos ejércitos a nivel mundial. Es más, incluso a nivel policial hay unidades especializadas. En todas las policías que se precien del mundo existen unidades especializadas en el tema biológico, químico, radiológico y nuclear. Como sabemos, durante la Primera Guerra Mundial fueron unas técnicas usadas masivamente y posteriormente pues, el derecho internacional las prohibió. Hoy en día es ilícito afrontar una ofensiva bélica usando este tipo de armas. Existen organismos internacionales como el OPCW, la organización, y perdonad la pedancia, pero con el uso de los acrónimos tenemos una tendencia en el mundo latino a traducir que luego nos lleva a perdernos, ¿no? La Organización contra la Proliferación de Armas Químicas, OPAC, supongo que se llamará en español, basada en La Haya, pues es un organismo internacional también, conformado por diferentes estados, en el cual se supervisa ese uso, esa destrucción de stocks, etc. Quiero decir con esto que el tema de los compuestos químicos con potencial uso bélico o compuestos biológicos o nucleares en la concepción más brutal concebida de lo que sería una bomba nuclear, ¿no? Pues es
es un campo en el que todos los países en mayor o medida trabajan, todos los países en mayor o medida tienen laboratorios de diferentes niveles, tal como estabas haciendo referencia al tema biológico. Existen unas clasificaciones internacionales estandarizadas sobre los diferentes niveles de los laboratorios donde se pueden trabajar este tipo de organismos, y su existencia es clara, ¿no? Uno de los miedos que había era, y una de las alegaciones que también hacía Rusia, era el uso del territorio ucraniano por parte de la OTAN o de los Estados Unidos, porque muchas veces esta línea de distinción de qué es OTAN, qué es Estados Unidos, pues no está muy clara. Bueno, la existencia de determinados laboratorios donde podían estar trabajando elementos bien de naturaleza biológica o química, ¿no? Sinceramente no creo que a Rusia le aportase mucho el decir la confiscación o incautación de alguno de estos tipos de algún laboratorio que trabajase en este tipo de sustancias químicas o biológicas, en la medida en que Rusia, como gran aliada de China y como gran potencia mundial, evidentemente pues tiene sus capacidades y sus recursos en el tema NRBQ y en la investigación en este dominio, ¿no? Entonces, difícilmente podemos pensar que, bueno, que pudiera haber un interés estratégico en apropiarse de ciertas instalaciones que pudieran estar presentes en un territorio. Interesante, qué interesante tu comentario, ¿no? Entonces, estas noticias más bien tendrían un trasfondo de cuál es el avance del lado de Occidente hacia Oriente, ¿no? En lugar del interés estratégico por parte de Rusia en tener estas instalaciones. Es algo que seguramente se podría profundizar cuando tengamos el conversatorio específico sobre el tema del conflicto bélico, armamentístico o incluso químico y biológico. Gracias por ese apunte, Víctor. Creo que podemos ir cerrando esto con algunas conclusiones. Voy a repasar aquí mis notas. Fíjense, empezamos con una dimensión conceptual sobre lo que es guerra híbrida, que gracias a Víctor Pérez, pues ahora entendemos que esta es un concepto que, siendo ya antiguo porque existía como una modalidad, un tipo de conflicto desde hace mucho ya, sin embargo, es evidente que a partir de nuevas herramientas tecnológicas, esta guerra híbrida se hace mucho más patente y más visible en diferentes escenarios donde se despliegan los conflictos. Y también podemos identificar que hay un efecto, no solamente a nivel político, sino también a nivel organizacional o empresarial, como nos lo ha comentado Gustavo, donde la ciberseguridad o la seguridad en el ciberespacio, que es una plataforma donde ya todas las empresas en el mundo están involucradas, es un espacio muy vulnerable si es que no se toma la ciberseguridad como un concepto independiente, autónomo, integral, no como un subconjunto de actividades relacionadas con la informática o la tecnología de información. Finalmente, también podemos decir que en el aspecto económico, financiero, hay múltiples dimensiones, no solamente de los recursos, de las zonas, de los tamaños de las economías, sino de las reacciones ante los bloqueos y la cadena de suministro, y posteriormente con los efectos sobre los bienes sustitutos, principalmente a raíz del incremento del combustible y del encarecimiento de los alimentos. Finalmente, hemos hecho algunos comentarios, creo, muy útiles, que nos dicen que esto requiere de una profundización mayor en las diferentes dimensiones en los que este conflicto se hace patente. Hay como un iceberg, hay una guerra convencional muy visible, con información visible. Sin embargo, debajo de eso hay varios otros escenarios de conflicto que seguramente vamos a discutir en futuras conversaciones. ¿Algún comentario adicional, Gustavo, Víctor, para ir cerrando esta nota? De mi parte, el CISO tiene que evolucionar en sus conceptos, ya que no solamente es esperar que venga el golpe, sino que tiene que estar replanteando sus estrategias de seguridad, y cualquier cosa que él
ha diseñado para el día de hoy, hasta las normas que se diseñan para el día de hoy, no necesariamente te van a salvar en unas horas después. Entonces, esto porque hay que estar revisándolo. Los delincuentes, los terroristas o a nivel de país se andan cada vez preparando más y lo vemos tanto del mundo físico que se hacen nuevas armas, nuevas tácticas, nuevas técnicas. Lo mismo pasa en el ambiente informático. Entonces, si vamos a tener una complacencia, pues ya desde tu mente ya te han hackeado. Sí, una última reflexión, porque ya que siendo APEGRI una asociación de profesionales de la gestión de riesgo, con toda la amplitud del término hay un aspecto más, un riesgo del que no hemos hablado y sí me gustaría comentar para el cierre, y es el impacto de los refugiados que está teniendo sobre Europa, ¿no? Cuando a cualquier persona le preguntamos, oye, ¿qué imagen te viene a la mente? Cuando hablamos de un refugiado estamos pensando en terrenos en continentes más pobres, en tiendas de campaña de personas desvalidas. Aquí estamos hablando de una crisis que de momento en Europa lleva casi 3 millones de refugiados, más lo que se llaman los IDPs, las personas desplazadas internamente dentro del país a zonas donde puede no estar siendo tan manifiesto el conflicto bélico. Y estamos hablando de una gran cantidad de riesgos derivados de ese flujo masivo que actualmente está estimado que pueda llegar a en torno a unos 5 millones de refugiados en la Unión Europea. La Unión Europea tiene mecanismos, por supuesto, de protección temporal ante la afluencia masiva de personas desplazadas, y existe una directiva del Consejo Europeo del 2001 por la cual a estas personas desplazadas por este tipo de circunstancias, pues se les permite residir y trabajar sin necesidad de pedir asilo hasta en principio 1 año y hasta un máximo de 3 años. Entonces estamos hablando de millones de personas que vienen, por una parte, vivimos en un mundo competitivo, necesitamos competir por recursos, necesitamos competir por trabajo, personas que, y permítanme ahora que saque mi vena más de seguridad, ¿no? Personas que no necesariamente han sido supervisadas, personas cuyo background, cuyos antecedentes no han sido revisados. Estamos hablando de Ucrania. Ucrania tradicionalmente en el ámbito del crimen organizado, por su situación geográfica en Europa, ha sido un punto muy conflictivo, dadas las fronteras que toca, ¿no? Y ha habido una actividad importante de crimen organizado, tanto en el tráfico de personas, de seres humanos, tráfico de diferentes materias o sustancias y productos ilícitos, ¿no? Si bien es cierto que habrá quien diga, bueno, pues ahora mismo mayoritariamente son mujeres y niños y por supuesto hay que pensar en esta ayuda humanitaria, pero no tenemos que olvidar los riesgos que nuestras sociedades asumen con esta acogida, y no debemos olvidar la protección que los estados y las diferentes agencias y organismos que velan por la seguridad de sus ciudadanos han de mantener ese estado de alerta y ese control que me consta se está realizando sobre este flujo masivo y no quizás tan controlado como debería llevarse, ¿no? Esta mañana leía una entrevista que le hacían en un diario español a un estratega chino, donde en tono irónico decía, sí, Estados Unidos está ahí, pero ¿quién es el que está sufriendo este flujo de inmigrantes? ¿Quién es el que geográficamente está más próximo y padeciendo directamente el impacto? No es Estados Unidos, somos los países europeos. Efectivamente. Mira, nos estás dejando justamente en el cierre, Víctor, con una pelota botando al borde de la línea del arco. Eso es lo que hace, porque creo que ese es uno de los temas más importantes. Primero, el tema humanitario, y segundo, el hecho de que haya una masiva migración en los países, entre los países de Europa, porque se están repartiendo, que me hace recordar
la migración masiva que uso también de población venezolana hacia Sudamérica y Estados Unidos, donde en el Perú tenemos más de 1 millón, y que, como bien dices, este proceso puede no ser tan ordenado en algunos casos, ¿no? Recuerdo que Brasil identificaba profesiones y asignaba territorios a los migrantes, cosa que no se ha hecho en otros países, ¿no? Porque las fronteras son muy amplias y no hubo una voluntad política de controlar, como dices tú, adecuadamente ese flujo, identificando los potenciales. Y otro tema que creo que nos está quedando para las conversaciones especializadas es la evolución del riesgo nuclear. Dado que del siglo pasado a ahora el potencial destructivo de las armas nucleares se ha multiplicado N veces, también el alcance de los misiles nucleares y también el número de personas que tienen acceso y cuya capacidad de decisión les permite hacer presionar ese botón rojo, ¿no? Sin embargo, la capacidad de protección del ser humano frente a la radiación solamente creo que ha incrementado porque ahora tenemos pastillas de yodo y de algas. Y esos temas, como estamos comentando, pues seguramente serán materia de nuestra conversación especializada en el aspecto bélico, militar, político y también, por otro lado, en otro conversatorio especializado con Jorge en la ciberguerra, la ciberseguridad y todo el espacio, todo el ciberespacio que sirve ahora también para desarrollar el conflicto. Les agradezco infinitamente Víctor Pérez y Gustavo Vallejo por esta conversación. Creo que nos ha dejado primero una satisfacción de ver que podemos profundizar un poco más en cada uno de los aspectos y el compromiso de hacerlo en las siguientes semanas en otra sesión de este Café con Riesgos. Muchas gracias y me despido de ustedes. Gracias y buenos días. Muy buenos días.